Muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar acá hoy con una gran invitada, la doctora Adriana Jiménez. Por respeto a las agendas de todos, vamos a arrancar a las 7 de la noche. Nuevamente, gracias por estar acá. Empiezo por presentar a la doctora Adriana. Muchos de ustedes ya la conocen, pero voy a hacer una pequeña introducción. La doctora Adriana es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de Seguros y de Responsabilidad Civil, magíster en Derecho del Comercio de la Universidad del Norte, abogada, pero buena gente, conciliadora y operadora de insolvencia, con más de 8 años de experiencia. Actualmente representa deudores en trámites concursales como directora jurídica de la firma Proyecta Soluciones. Doctora Adriana, qué gran gusto. ¿Cómo Hola, estamos? muy bien, doctor Julián, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que se conectaron. Nada, feliz de compartir con ustedes este espacio. La verdad es que a mí me emociona un montón hablar del trámite de insolvencia, entonces pues estoy dichosa. Perfecto, y eso es lo que vamos a hacer hoy. La metodología que utilizamos siempre son algunas de las preguntas que nos enviaron durante la última semana y algunas preguntas que nos van llegando en las diferentes redes sociales. Entonces Listo, hoy, perfecto. como lo decías, vamos a hablar de la insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, Doc, la primera que hoy le vamos a dar un Ya, enfoque de una vez. de una vez, ya que vinimos. Para darle un enfoque no tan jurídico, Doc, si te pidieran que independizaras la parte jurídica de otros aspectos del ser humano, ¿cómo definirías el tema de la insolvencia? Ok, o sea, indiscutiblemente, lo sé, ya digamos está en evidencia, es un trámite legal, ¿sí? Tiene unos efectos legales. Pero adicionalmente, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que la naturaleza del trámite está dado desde la conciliación. Ello que implica que tiene unos efectos sociales. Y a mi forma de ver son evidentes por lo siguiente. Lo primero es que finalmente le genera bienestar al individuo, que es el primer componente social que hay, que es nosotros como parte de una sociedad, de una colectividad. Nos genera bienestar, nos genera paz, nos genera la posibilidad de normalizar una situación y de volver a ser productivos en el sistema en el que estamos. Eso tiene un efecto que es en la siguiente cadenita que encontramos, que es ¿cuál? El núcleo de la sociedad, que es la familia. Es si yo estoy contenta, si yo estoy feliz, si estoy en paz, si estoy en calma, si soy productiva, finalmente eso se refleja un poco en los conflictos que podemos tener o no tener a nivel familiar. Entonces también tiene una reestructuración del tejido familiar. Y eso lo llevamos al siguiente núcleo social, que es ya la sociedad, como digamos lo que nosotros podemos generar en una interacción del día a día. Es Adriana con la persona que se encontró en el bus o finalmente me genera la posibilidad de acompañar la economía de una manera distinta, ya no en una cesación de pagos, sino en un movimiento de pagos que estoy dando a través de un acuerdo de pago o la eliminación de unas deudas que se dan a través del descargue que es posible con la liquidación patrimonial. Entonces, por todo esto es que yo puedo decir que realmente el trámite de insolvencia tiene un componente social muy, muy importante. Bueno, entonces mire que uno no debe saber mucho sino tener el teléfono de la que sabe. Entonces, pero Doc, algo que de pronto no te había comentado un poquito, de pronto nosotros estamos acostumbrados a hablar entre abogados en temas muy técnicos. Entonces, de Ujú. pronto aquí la mayoría de los que nos están acompañando son personas que de pronto no tienen mucho conocimiento de lo jurídico, sino que están buscando esos sabios consejos tuyos para ingresar. Entonces, me Okay. voy a permitir como desglosar esa respuesta tuya en tres aspectos o metas que pudiera tener la ley de insolvencia. La primera, y si estoy diciendo algo que se sale de lo normal, porque yo a veces sueño mucho con la insolvencia, que tenga muchas cosas más, pero lo primero es que uno puede llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores directamente, sin necesidad de acceder a la insolvencia, por lo que la insolvencia sería una convalidación de acuerdo, que eso es cuando yo siento que ya voy a estar en mora, pero no estoy tan en mora, voy a donde los bancos y les digo, oiga, mire, voy a estar en mora, ayúdenme, reestructuremos todo esto. Y si consigo una votación, ahí tendría un acuerdo que voy y lo valido ante un operador de insolvencia.
Esa sería la primera parte. La segunda es la etapa de negociación y el acuerdo de pago dentro de una liquidación, perdón, dentro de un procedimiento de insolvencia, que es llegar a un acuerdo con mis acreedores. De paso, ahí vamos dando tipsitos que esto no es nada que obligue a los acreedores, sino que ellos necesitan dar una votación. Y si tenemos más del 50%, estaremos frente a un acuerdo de pago a 5 años, y si lo queremos a más tiempo, sería con más del 60% en la generalidad. Y una tercera etapa, que en algunos casos sería la sanción, y es que nos vamos a liquidación patrimonial en el momento en que no nos aceptan el acuerdo, pagamos con lo que tenemos. Y pues como siempre tenemos algo, con eso vamos a pagar, así el valor no sea suficiente para pagar las deudas, que era lo que mi doc decía, la descarga de deudas. Pero esto es lo jurídico. Lo social, lo que tú dices ahorita, es esa tranquilidad que se le devuelve al núcleo familiar. De alguna manera, era lo que te entendía que estabas diciendo dentro de toda tu respuesta. Es que no es un solo tema jurídico, sino que hay una familia detrás, hay un entorno. Pero sí me gustaría que de pronto habláramos un poquito más de ese contexto que tú decías, que lo que se le da a la persona es esa posibilidad de volver a actuar dentro de la economía, que tiene algo que Ok, ver con los honorarios. son varias cosas. Lo que pasa es que es una pregunta tan profunda que ya con el contexto es un poco más fácil generar la explicación y es, finalmente, en cualquiera de las tres formas posibles que muy asertivamente ha explicado el doctor Julián, yo tengo dos resultados posibles o, sí, dos consecuencias evidentes. La primera es que voy a generar una negociación, es decir, voy a decirle a las personas que les debo dinero, sean personas naturales o sean personas jurídicas, hombre, la forma en la que yo les estaba pagando no me es posible pagar. ¿Por qué? Porque la vida es así, la vida es dinámica, la vida cambia y esas circunstancias en las que ustedes me ofrecieron la posibilidad de prestarme el dinero ya no las tengo. Tengo otras. Quiero explicarles por qué y quiero mostrarles de qué manera quiero generar el pago. Entonces, lo primero es intentar generar una propuesta de pago, bien sea en lo que llamamos convalidación de acuerdo, que es ir a tocarle las puertas directamente al acreedor y decirle, oiga, venga, estoy en apuros, ¿no? O sea, estoy en apuros, quiero pagarle, pero si esto sigue así, no le voy a poder pagar. O sea, quiero mostrarle por qué no le voy a poder pagar, entonces venga, charlemos y evitémonos de eso. Digamos que esa es la primera situación. O en la segunda, en la negociación, donde decimos, ya caí en donde no quería caer, pero ya caí, no estoy pudiendo pagar, pero quiero pagar. Entonces quiero mostrarle cómo es mi nueva realidad. Quiero explicarle qué pasó, quiero mostrarle cuánto gano y quiero mostrarle algo que quizás usted no está teniendo tan presente y es que yo necesito sacar de lo que gano una platica para mantenerme a mí y a la gente que está a mi cargo, o sea, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, no lo sé, a la gente a mi cargo, a la que yo cuido. Entonces, venga, yo les voy a mostrar cómo está mi realidad. Esto es así, tanto menos tanto igual a tanto. Tengo posible para sentarme con ustedes y pagarles esta cantidad. Y se los quiero pagar de la siguiente manera. Y ahí entramos en una etapa de negociación. Igual los acreedores, las personas naturales o jurídicas, no están en obligación de aceptarnos lo que nosotros podemos, pero sí en escucharnos y en proponernos alternativas que para ellos sean interesantes o no. Y ahí empieza la negociación. ¿Sí? Finalmente, ¿eso qué permite? Que un movimiento, digamos, la cuota que tenía esa persona disponible para pago, que en principio no estaba pudiendo pagar, o sea, la persona está en cesación de pago y está diciendo, hombre, señores banco, no le estoy pudiendo pagar y no está cancelando el crédito. En el momento en que nosotros generamos el acuerdo de pago, es un recurso que se empieza a mover nuevamente en la sociedad porque vamos generando los pagos, el banco va recibiendo ese dinero y eso es dinero circulando, que finalmente funciona en un sistema en el que nos encontramos, en donde lo que necesitamos es eso, mover el dinero. Al banco le funciona recibir la plata y que su crédito vaya siendo atendido, y a la persona le funciona poder honrar sus obligaciones y eventualmente generar el acuerdo de pago y terminar con la cancelación del crédito, la extinción de las obligaciones. Entonces, eso hace que las personas puedan centrarse, digamos, en lo que tienen que centrarse y es ser productivos, tener la capacidad de producir ese dinero, honrar sus créditos, ¿correcto?
Y dejar un poco la preocupación, hombre, es que me llaman a las 6 de la mañana a la casa de cobranza, me llaman a las 7 de la mañana, hombre, ¿y en qué tiempo voy a trabajar entonces? Si es que todo el día estoy atendiendo llamadas y estoy absolutamente angustiado porque mi concentración está en dónde saco la plata si no me dan, las matemáticas no me dan, o sea, no estoy pudiendo hacerlo. Cuando esas llamadas cesan a través del trámite de negociación, cuando yo ya tengo claridad que finalmente ya en la ecuación que hicimos, cuando hablamos allá en el acuerdo de pagos, ellos sabían que yo debía sacar una platica para mi familia y para mí, para pagar el servicio, para pagar el agua, para pagarme la alimentación, y que esto es lo que me queda, pues ya yo estoy tranquilo porque ya yo sé que tengo que pagar lo mínimo que necesito para subsistir yo y las personas que yo quiero. Entonces me concentro en pagar lo otro y honrar lo cool. Finalmente, eso es una manera, yo creo, de generar el bienestar que les decía. Eso le da al individuo paz y pues evidentemente le da a la familia también la tranquilidad, además de los efectos económicos que ya mencioné. Y que pues ponen a voltear la economía, ¿no? Porque es mejor una persona produciendo que una persona ya bloqueada en un sistema, que entre Exactamente. otras, pues tú lo debes saber por la academia, pero eres muy joven para acordarte del famoso 2 por mil y 3 por mil, realmente fue un salvavidas para los bancos. En su momento, por lo del UPAC y todo lo que vivíamos en ese momento, salió la ley que decía que los bancos, todos aquellos que moviéramos plata con crédito o sin crédito, con producto o sin producto, debíamos dar un 2 por mil para reactivar a los bancos. Y así sucedió. Creo que de alguna manera esa es la reciprocidad ahorita, también entendiendo que nosotros como ciudadanos somos pues los que movemos la economía. Entonces es mejor tenernos produciendo y no vaya bloqueado sin nada que hacer. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se sienten dentro del tema de la asesoría, el tema de cuando eras operadora, cómo se ven los acreedores? ¿Los acreedores sí son más humanos en dentro del proceso o realmente vienen con políticas muy fuertes? Ahí, ¿qué tanto es el banco? ¿Qué tanto es el asesor? ¿Qué tanto es la política? ¿Cómo lo pudieras ver? Es una pregunta bastante compleja porque yo creo que esos matices hay, tanto como personas sabemos, porque, a ver, conozco desde mi experiencia, tanto en el rol de operadora y ahora en el mundo de la asesoría, abogados que son tan humanos que a mí me generan, digamos, como un shot de esperanza, digamos, en lo que hacemos, ¿no? Y saber que desde cualquier rol en el que estemos sentados, siempre estamos como prestos a entender, uno, qué es lo más práctico para todos, porque hay muchos abogados que dicen abiertamente, hombre, pero es que si el deudor realmente los bienes que tiene son tan pocos, realmente lo más práctico desde lo matemático es intentar generar un acuerdo de pago, ¿sí? Uh -huh. Hay otros que quizás tienen políticas de acompañamiento para que el banco o el acreedor los acompañe un poco más fuerte, pero se esfuerzan un montón en hacerles entender a esos comités de evaluación o a las personas que toman la decisión cuál es la realidad del deudor y que realmente no es posible generar un incremento en la cuota porque es que no se puede. Entonces se esfuerzan un montón en generar esto. Lo que también sé es que a veces algunos abogados que no están tan acostumbrados al trámite de insolvencia entran un poquito más duritos porque no conocen que realmente el trámite es negociando y que esa es la naturaleza y que tiene un principio que para mí es gana-gana. Y es que yo lo he visto, o sea, en una mesa de negociación es posible que todos tengamos una sensación de que ganamos, de que, hombre, sí se llegó al mejor acuerdo posible para todos, inclusive para los bancos, inclusive para acreedores, personas naturales con hipoteca, o sea, sí es posible. El asunto es que los abogados estamos muy formados desde una cultura del litigio y la contienda, entonces aquellos abogados que no están tan familiarizados les cuesta un poquito más generar esa flexibilidad, pero cuando ya se dan cuenta que los efectos pues son legales, cuando ya se dan cuenta que realmente el tema es, hombre, tenemos esta situación, lo que queremos es buscar una solución, pues son muy prestos a escuchar, defienden las propuestas. Yo creo que realmente el tema de la insolvencia, digamos, da justamente para generar un montón de acuerdos posibles. A veces como que no estamos viendo algo evidente, pero cualquier apoderado de una entidad bancaria puede decir, hombre, saben que yo les propongo que hagamos esta alternativa y resulta siendo la solución y resulta siendo la propuesta que se vota. Entonces realmente es muy propositivo el tema
Lo que yo he visto en las salas, tanto presenciales y virtuales, es que los apoderados de bancos están muy dados, digamos, a la posibilidad de lograr ese acuerdo, generan todas las explicaciones pertinentes a las personas que tienen que tomar las decisiones, entienden ya el trámite con mucha facilidad. Digamos que aquí es muy común que nos encontremos muchas veces al día en audiencias las mismas personas, porque pues ya estamos como familiarizados y ya conocemos un poquito también las políticas de acompañamiento de los acreedores, y esa situación finalmente lo que genera es como un ambiente mucho más amable para que lleguemos de una forma más rápida a ese fin que queremos, y es revisar si se puede lograr un acuerdo de pago, o si en definitiva no se puede lograr el acuerdo de pago, pues generar la liquidación patrimonial. Pero sí me parece que que en la actualidad quienes nos dedicamos con esto con frecuencia comprendemos que lo que hacemos es un rol de proposición en cualquiera, digamos, de las posturas en las que estemos sentados. Yo creo que para complementar un poco esto, debemos remitirnos a un principio de la insolvencia, que es el principio de la buena fe. Entonces, yo creo que todas las partes, cuando se dan cuenta que están en ese escenario, que el deudor es un deudor de buena fe, y muchas veces acreedores, porque hay acreedores que de pronto no son de buena fe, pero cuando estamos hablando del acreedor del deudor de buena fe, creo que todo eso que tú acabas de nombrar, todo como que se une el universo para que los acuerdos se den, y se suspende y se analizan las posibilidades. Eso, eso es cierto, y sobre todo, este trámite es muy humano, y yo creo que en principio hay una de los requisitos, digamos, cuando uno presenta la solicitud, que además es una etapa dentro de las audiencias, que es la escucha a las causales de insolvencia, y es saber, hombre, qué fue lo que pasó, ¿no? Es, a mí me parece que eso es muy importante porque genera humanización del trámite, y es entender que finalmente lo que se resuelve ahí es un asunto que le está pasando a un alguien. Y yo creo que sí, o sea, finalmente los seres humanos pues tenemos, digamos, obramos con ciertas intenciones, y esas intenciones a veces son percibidas y son evidentes, podrán ser buenas o podrán ser malas, y eso también genera una disposición en las personas que se rodean. Y digamos, a mí me ha pasado también como que escuchando las causales de la insolvencia, o escuchando la presencia del deudor, o la intervención que hace, digamos, la persona que lo representa, porque eventualmente a veces los deudores no pueden asistir, esa situación genera un clic importante en quienes escuchan, que dicen, hombre, sí, vamos a mirar qué hay. O sea, obviamente voy a intentar hacer todo lo posible, vamos a mirar qué hay, pero genera como eso, que finalmente el trámite sea humano y uno diga, hombre, es que siento que quiero ayudarlo, o sea, siento que quiero proponer otra cosa. No, espérense, hay que mirar más alternativas, como deme más ideas a ver qué hacemos. Y finalmente terminan resultando. Claro, Y es y así. cuando no está ese ambiente, sino que claramente, porque duele decirlo, y así como hay buenos y malos abogados, buenos y malos contadores, buenos y malos policías, y de Como todas las buenas o malas profesiones, personas, finalmente somos personas, sí. seres humanos con las imperfecciones y las perfecciones, pero realmente cuando el acreedor se da cuenta que es un proceso sano, en donde realmente las deudas son, no hay deudas fabricadas ni situaciones fabricadas, creo que el proceso sale muy rápido. Nos pregunta una persona, nos dice, ¿dónde están ubicados? Proyecta Soluciones y Avesa, estamos a nivel nacional. Entonces, simplemente por el interno nos comentan, y con mucho gusto, a cualquiera de las dos firmas que ustedes quieran consultar, los podemos atender a nivel nacional. Bueno, siguiendo con el tema del tema humano, de la humanización, eh, el aporte de la familia. Hay deudores, no sé si te ha pasado, que llegan y dicen, no quiero que mi señora sepa, no quiero que mi señora conozca. ¿Qué has hecho en esas situaciones? ¿Qué le sugieres a la gente? ¿Involucre, no involucre? ¿Cómo lo manejas? Pues, o sea, a ver, uno en principio siempre respetar como la posición del deudor. Si me es posible generar un consejo, mi consejo siempre sería, pues, que se pudiera acompañar, digamos, con la familia. A veces los recursos propios desde el deudor no resultan
suficientes, digamos, para generar propuestas de ciertos niveles de atracción en principio. Pero eventualmente podemos contar con el acompañamiento de alguien de la familia, de un, digamos, cercano, que tenga la posibilidad y esté dispuesto a hacerlo. Y entonces básicamente como Adriana Jiménez no tiene, porque es que matemáticamente no da, para tener, digamos, la propuesta a los 5 años que queremos, no da, pero eventualmente su pareja sí tiene la posibilidad y está dispuesto a hacerlo, y existen certificaciones de ingresos, certificaciones laborales de esa estabilidad, digamos que es evidente que son compañeros permanentes, existe una declaración de esta persona que tiene la intención y el compromiso de acompañar la propuesta de pago. A veces esas personas entran a audiencia porque también los acreedores quieren tener ese nivel de confianza de, hombre, bueno, ¿quién es el que va a apoyar? ¿De dónde van a salir los recursos? Vamos a hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que el apoyo de la familia siempre es algo muy bonito y también genera también un poquito también de esa paz que buscamos y nos permite un elemento de creación muy importante, y es, vas a poder echar mano de unos recursos adicionales que no estás teniendo. Entonces, Claro, y aparte de eso, mi doc, el otro y es que el apoyo familiar, yo vuelvo a las energías, a ese Dios, respeto mucho el Dios de todos, pero el Dios de todos siempre quiere que estemos bien. Entonces, la idea es que si lo hacemos en familia, esa energía nos lleva a otro nivel, el universo. Pero también que cuando no estoy dentro del proceso de insolvencia, el proceso ejecutivo me va a llevar a que mi familia y mi entorno lo sepa. Entonces, es mejor que la familia lo sepa por uno, con una solución, con un proyecto de vida, porque esto al final se convierte en un proyecto de vida. Pues claramente es mucho mejor que la familia lo sepa, con la ventaja que pueden aportar, pero los bienes que estén a nombre del cónyuge o de la pareja no entran. sí, sí, el Entonces, patrimonio sí, que sea separado. Es, es así. bueno, aquí hay una persona que nos pregunta qué tipo de préstamos cubre. Doc, por favor. Todo. Digamos que todos los créditos deben entrar. Hay un principio que es el principio de universalidad, que aplica básicamente para decirnos, hombre, ustedes están en un concurso y en esa negociación deben concurrir todos los créditos que usted tenga. Es más, ojo, si usted no lo hace, eventualmente estaría en una discusión jurídica que queremos evitar, y es si habría algún vicio de nulidad. Básicamente que se nos puede caer el acuerdo y no queremos eso. Entonces, ¿qué créditos entran para ser un poco más ejemplificante? Créditos con el fisco, créditos con la DIAN por declaraciones de renta, créditos con Hacienda por impuestos prediales, impuestos vehiculares, comparendos de cualquier tipo, créditos hipotecarios, que son de los más importantes, y lo digo que es de lo más importante por lo que representan, ¿no? Y es el hogar, la casita, créditos vehiculares, créditos de estudio, créditos con trabajadores, créditos, algo que llamamos proveedores estratégicos, que básicamente es aquel que me apoya con los insumos o con los servicios para que yo desarrolle la actividad que me da la posibilidad de presentarles a ustedes una propuesta de pago. Por ejemplo, en el caso de los abogados, un proveedor estratégico puede ser quien me suministra de papelería o quien me suministra eventualmente de libros para conocimiento, para dejarlo como en un ejemplo bastante sencillo, pero pues en odontología será instrumentos quirúrgicos y todos esos asuntos. Letras de cambio, pagarés, créditos al amigo, aquel primo que me ayudó cuando yo estaba en la situación más crítica, ese primo que me prestó los 500.000 pesos, tengo que incluirlo por el principio de universalidad. Entonces, básicamente son todos los créditos. No sé, doctor Julián, si estoy dejando por ahí alguno. Yo siempre hago dos salvedades. Una, digo, hasta el crédito con el señor de la esquina, con el que me fía del arroz y la leche. Y lo único que no entran serían los alimentos, que es la salvedad que haría. Los alimentos. De resto, el último artículo de la norma habla de la prevalencia normativa y dice que esta norma está por encima incluso de las normas tributarias, para que nos demos cuenta la fuerza que tiene la ley de insolvencia. Entonces, espero que le hayamos resuelto la pregunta a nuestro visitante.
Siguiendo con el tema del acompañamiento familiar, uno diría, bueno, lo primero que uno se enfrenta a ese impacto emocional es que necesito plata para salir de un problema de plata, que es el tema de los honorarios, ¿no? Entonces, en ese tema de los honorarios, ¿cómo se le hace entender a una persona que realmente es una bendición tan grande que los honorarios simplemente es ese primer gesto al universo de que va a salir al otro lado? ¿Cómo lo interpretas y cómo lo has manejado con tus clientes? Yo creo que eso finalmente obedece al valor que me ofrece, o sea, ¿qué valor me entrega a mí el acogerme al trámite de insolvencia? Y esa respuesta pues variará un poco dependiendo de la realidad de cada persona y de lo que para cada persona es importante. Pero para dar una respuesta general, digamos, lo primero son estudiar los efectos legales que tiene el trámite de insolvencia. Y esto es más o menos así. Cuando yo entro en un trámite de insolvencia, entre otras cosas, lo primero que sucede es que se suspenden todos los procesos ejecutivos que tenga en curso, incluyendo aquel que ya tenga fecha para remate. O sea, en el estado en que se encuentre, si no ha finalizado el proceso, ese proceso queda congelado. O sea, el juez que tiene una orden de congelación y no puede moverse. ¿Eso qué implica? Que finalmente ese proceso que está siguiendo su curso y que si sigue adelante va a terminar en una ejecución, ese proceso queda congelado. Y aquí, mientras tanto, en un escenario, nosotros estamos hablando de insolvencia y estamos generando la negociación, pero no solo de ese crédito que es la causal de mi ejecución, sino de todos los créditos posibles. O sea, es decir, voy a resolver mi situación, pero de una manera real y profunda, no solamente parcial con uno de los créditos, sino con todos los créditos que tengo ahí. Entonces, finalmente es una solución definitiva y completa. Digamos que es lo primero que yo tengo que revisar. Lo siguiente que tengo que revisar es esa negociación va a estar centrada desde mi realidad. Esa negociación tiene un componente en donde me es escuchado y se me pregunta, hombre, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto necesita usted para tener y cuánto puede venir acá a proponer? ¿Sí? Entonces es una realidad desde mi realidad, no desde el full, digamos que está liquidado el capital más los intereses y de un solo pago, ¿sí? O de un solo totazo, sino en la posibilidad de generarlo en un plazo que me quede a mí, digamos, un poco más flexible, un poco más real, un poco más ajustado a lo que tengo y es, hombre, lo voy a generar en pequeños plazos, de a poquito, de la manera en la que puedo, lo voy a ir pudiendo haciendo. Claro, si me lo aceptan los acreedores, pero es una posibilidad, no es todo de una vez y no es todo al mismo tiempo. Hablábamos de los créditos y hablábamos de un orden de prelación que la ley establece para el pago de esos créditos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos pagos se van haciendo por un turno. Entonces, primero tendré que pagar los créditos que la ley denomina de primera clase, y bueno, segunda, tercera, cuarta, son 5 clases. Pero voy pudiendo generar los pagos uno, termino una clase, voy y genero el otro, termino esa clase, voy y genero el otro, y no todo el mundo cobrándome a la vez, no, Hacienda cobrándome, la DIAN cobrándome, el hipotecario cobrándome, las tarjetas de crédito cobrando, sino que me da un respirito ahí a que eso se haga en unos turnos especiales. No todo el mundo la ve, sino, hombre, cada quien con su, coja su boleta y con su turno le vamos a ir generando la cancelación. Entonces, eso me genera también otro respiro. Adicionalmente a eso, ¿qué puedo lograr a través del trámite de insolvencia? No en el efecto legal, sino en el efecto práctico. Lo que nos dice la experiencia es que eventualmente, si su propuesta es tan buena, pero tan buena, y los acreedores le dicen que sí, usted puede terminar pagando el capital, ¿sí? O sea, usted puede terminar pagando el capital y pedir la condonación de los intereses causados porque su propuesta fue, vea, le votaron el 50% que necesitábamos para el plazo de los 5 años, lo tiene y le condonaron los intereses. Y ojo, porque hay otro interés por ahí, que es el interés futuro. Lograr la disminución de la tasa de interés futuro, tasas del 23%, del 18%. Hombre, yo el año pasado intenté pedir un crédito y dije, tasa del 39%, yo no, pues, no hay forma, o sea, no va a pasar, ni tan loca, no, o sea, no. Entonces, esas tasas del 23, del 18, pueden llegar a una disminución hasta del 8% anual. Todo eso depende de que el acreedor, el concurso me lo vote, pero es una posibilidad, o sea, es una posibilidad. Entonces, realmente, o sea, es ¿qué obtengo? Yo creo que el asunto es
darle claridad a la persona de qué es lo que se puede lograr obtener con el trámite de insolvencia, y yo creo que con eso es que ella puede decir, hombre, sabes que sí, sí, sí tiene razón, o sea, tiene mucho valor hacerlo. Lo que me ocurre muchas veces, yo no sé, doctor Julián, si a usted le pasa, es que se diga, hombre, y eso tan bueno, como que no sé. Como De que acuerdo. ¿dónde es que dice que eso se logra? ¿En qué artículo? Y yo, venga, lo miramos juntos, porque sí se puede, pero es Que así. es una de las preguntas recurrentes que nos hacen y es, ¿eso tan bueno sí es cierto? De eso Sí. sí, sí dan tanto. Entonces yo Mm. creo que ahorita vamos a hablar de eso. Nos dice el señor Arango, Ricardo Arango, eh, ¿hay un tiempo máximo para pagar las deudas? Creo que ya lo habíamos dicho, pero refresquémoslo, Doc. ¿Te parece? Bueno, no existe un tiempo puntual, lo que existe es unas mayorías que se necesitan. Si quiero un acuerdo a 5 años, necesito más del 50%, 50,1, que es más del 50%. Si quiero un acuerdo a más de esos 5 años, es decir, a 6 o a 5 años y medio, a 10, a 15, a 20, dependiendo de la expectativa de vida de la persona, lo que necesito es una votación superior al 60%. Perfecto. Entonces, no son 5 y más, sino puede ser un acuerdo a 2 años, a 3 años, a 5. A Ahí un está el mes, 5. sí, o sea, Perfecto. Bueno, así como el acompañamiento familiar, ojo con esta pregunta. Me preguntan porque cuando uno habla de honorarios, uno dice, ¿cómo hago para bajarle un poquito a los honorarios? Entonces, hay unos honorarios de ley y yo siempre le digo a la gente, váyase a la Cámara de Comercio al simulador de insolvencia, de la liquidación de insolvencia de persona natural, ponga ahí su endeudamiento y ahí le sale lo que le cobra el operador de insolvencia. Pero está el abogado que lo acompaña. Entonces, una pregunta me dice, y bueno, ¿y si me voy sin abogado, qué pasa? ¿Tú qué dirías ante eso? bueno, es posible. O sea, lo primero es ser honestos y decir que eso es posible. Lo siguiente es decir que no es lo más práctico. Realmente, finalmente lo que nos da la experiencia, lo que nos da la formación es tener, digamos, claridad de cuáles son las posturas negociales que tienen cada uno de los acreedores. Finalmente uno también plantea estrategias jurídicas de negociación, eh, y digamos, algunas situaciones de acompañamiento que hacen que los intereses sean posibles o en mayor manera posibles de obtener. Entonces, mi recomendación es que no lo hagan, que en verdad si tienen la posibilidad, y yo creo que uno finalmente puede crear posibilidades también, es que lo hagan siempre acompañado de un profesional que tenga la experiencia y con quien, digamos, de alguna manera se conecten para que lo puedan hacer. Digamos que el consejo es que, hombre, realmente el beneficio es tanto que no valdría la pena como escatimar en eso. Pero pues ya también creo que es una decisión muy propia. Yo lo he visto y sobre todo lo he visto en mi rol de operadora o cuando fui operadora, y es muy diferente un trámite acompañado por alguien que un trámite solito. El operador, dentro de sus facultades, tiene el deber de darle alcance a la negociación, pero darle alcance a la negociación es explicar un poco el trámite y dirigirlo, no asesorar a la persona. Eso es una cosa distinta. Eso es un sentarme contigo, tata, y poder. Eso no lo puede hacer el operador. Y digamos que finalmente es un elemento que esa persona que va solita no va a poder tener. Entonces, sí lo he visto y finalmente, hombre, sí hemos dicho que en esa de negociación se sientan personas que en verdad a mí me generan como esperanza porque son de unas posturas negociales muy, muy cool, pero también he visto personas que, ajá, que, que no tanto, ¿sí? Entonces, y que conocen el trámite, y que son abogados y que tienen la técnica y que quizás no quieren esa negociación. Entonces, hombre, no demos el papayazo, y si lo podemos generar, lo podemos crear, mi consejo es que lo hagamos con el acompañamiento de un profesional. Perfecto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es vital ir acompañado con alguien que conozca el proceso para obtener el resultado. Porque de hecho la primera asesoría que le da ese asesor, ese abogado, es para no generarle expectativas que no son.
porque muchas veces una persona ya cuando llega con las condiciones, claramente un acuerdo de pago no va a ser fácil conseguirlo. Entonces las expectativas de que se vaya a una liquidación son bastante altas y solo un profesional se lo va a poder decir. Cualquier otra persona piensa que esto es obligatorio y que le tienen que votar, porque me ha pasado, que No, es obligatorio para que no, para que sí. Entonces no se dan cuenta que realmente esta es una negociación. Por ejemplo, aquí siguen preguntando con el tema familiar, pero saliéndose un poquito del tema familiar es, ¿qué tan importante es ese proyecto de vida futuro? Hablábamos ahorita que dónde está la certificación de sus ingresos, dónde está la de su pareja, pero ¿a quién le aseguran que esa certificación me va a durar 2 o 3 o 5 años que dura el proceso? Entonces, ¿qué tan importante es ese volver a renacer en la negociación? Creo que lo dijiste muy claro. Una negociación seria y duradera, sostenible. Sí, sostenible. Eso. digamos, es importante desde lo que se requiere, digamos, para acogerme al trámite. El operador de insolvencia, cuando hace la inspección de la solicitud, revisa un elemento y es que esta propuesta sea objetiva. La objetividad no es nada distinto a decir, hombre, que sea posible. O sea, por lo menos que exista un elemento de certeza. Por eso es que a las personas que son empleadas se les solicita que se acompañe de su certificación de ingresos. Y es para saber realmente, hombre, eh, eh, tiene unos ingresos mensuales fijos de tanto, ¿cierto? Entonces, sabemos de dónde proviene el recurso y esto es eventualmente posible y sostenible en el tiempo. Además, sabemos que esa persona tiene tantos años porque está en la cédula y que la expectativa de vida en Colombia está tanto. Hombre, sí, él puede cumplir un acuerdo de 10 años, es objetivo. O sea, hay elementos que permiten concluir que esa propuesta puede llegar a mantenerse por el plazo y la forma en la que está planteada. Es eso. Y con relación al proyecto de vida, es finalmente también un poco como entender que la ejecución de ese acuerdo al que llegamos, digamos que está dado con un cronograma y se pone como cada mesecito cuánto le toca a cada persona, ¿sí? Y que está construida, porque es una construcción de todos en la negociación, desde esa realidad del deudor. Por eso es que lo primero que hacemos es saber cuánto necesita usted para vivir. Saquemos eso y ya con eso garantizado, pues ya sabemos que la plática va a dar para que podamos generar el acuerdo. Ok. Bueno, dentro de esos momentos maravillosos o tristes, porque puede ser también, ¿qué es eso que te ha impactado en el tema de cuando fuiste operadora, en el tema de asesora? Eso que te ha impactado y que la lágrima, ¿qué es lo que más le ha sacado de provecho humano? Pues digamos que tengo experiencias en ambos niveles para compartir una cuando fui operadora. Había un trámite que ya había sido admitido por otro operador. Yo recién llegaba a Bogotá, estaba viviendo en otra ciudad. Entonces, digamos que tomé el trámite iniciado, por decirlo así. Esa persona, por una situación forzosa, tuvo que generar la renuncia al trámite y pues acompañarlos hasta ese momento. Y era una pareja de esposos adultos, o sea, eran abuelitos, eran audiencias presenciales. Yo tengo una debilidad porque yo, o sea, mi persona favorita del mundo era mi abuelita y yo me amaba y en mi casa mi abuela era una cosa sagrada. Entonces, a mí en lo particular me tocó un montón el corazón y me conectó muchísimo con ellos. Y normal, digamos que hasta ese momento tengo mi expediente, estudió mi expediente, revisó el estado en el que se encuentra el proceso y estábamos en audiencias presenciales. Entonces, solo uno de ellos estaba cogiéndose al trámite, pero era la casa en donde vivían ambos, de hecho cuidaban a la nieta y la nieta se quedaba ahí afuera, como en la sala de espera, coloreando mientras estábamos todos acá negociando. Y había sido una negociación muy difícil porque había un acreedor que era una cooperativa y justo lo que les digo, o sea, yo siento, no lo sé, pero que era un abogado que no estaba tan familiarizado con el trámite de insolvencia y hasta ahora ese mundo de la insolvencia estaba llegando a la cooperativa. Entonces era un poco complejo, por ejemplo, explicarle que su crédito iba a ir en quinta clase, ¿sí? Que no iba a ir en segunda como él quería, que eso son prendas, pero que las prendas son sobre la cosa y que ahí no había cosa, que el dinero, o sea, eso era una locura. Pero finalmente pues se hizo toda una labor de pedagogía, pues él presentó igual sus objeciones cuando va al juez y el juez termina diciendo qué tenemos que hacer, y llegó de objeciones y se resolvió
y digamos que con mucho pedaleo finalmente y con mucha intensidad también de mi parte de suspendamos, vamos a otra propuesta, revisemos, se logró una negociación. Cuando eso finaliza, ya logramos el acuerdo, la esposa del señor se me acerca y me dice, yo le quiero dar muchas gracias por toda la dulzura con la que usted llevó a cabo su rol. Realmente fue muy importante, digamos, todo lo que usted hizo porque nos da un poco de tranquilidad desde la manera en que explicaba las cosas, desde las intenciones de suspender tantas veces la audiencia. Yo llevé eso casi que hasta los 90 días para que se llegara al acuerdo y que ella me diera las gracias y me abrazara. Yo terminé llorando con ella abrazada, o sea, eso fue demasiado emotivo, pero que esa situación pasara a mí me hizo entender, o sea, como que le dio propósito a lo que yo hacía. O sea, como que finalmente me hizo entender, uno, que lo que nosotros hacemos siempre tiene un impacto en otros y que a veces no somos tan conscientes del nivel del impacto que tiene, que lo hacemos un poco como en la ligereza del día a día, como, hombre, lo hago porque es lo que yo hago, sí, pero no como en qué es lo que estoy haciendo, o sea, qué pasa si no se logra el acuerdo hoy, pues pucha, se les va a la casa donde ellos viven, son pues personas mayores, su capacidad productiva, o sea, es bastante complejo, entonces que ella me diera ese abrazo como que le dio propósito absoluto al trámite de insolvencia y como que generó un clic en mí que fue como, yo en verdad me quiero dedicar en esto el resto de la vida. O sea, no es porque la vida me trajo aquí, como había sido anteriormente, la vida me trajo y me lo disfruto porque yo amo hablar con la gente y entonces en las audiencias yo echaba chiste con todo el mundo y me gustaba como el tinto mientras la audiencia, era como un ambiente bastante amable, pero ese momento me dijo, esto te da propósito. O sea, esto hace finalmente que tú estés al servicio de las personas. Y para mí fue, digamos, totalmente diferente. O sea, ya es, yo me quiero dedicar a esto. O sea, en verdad, ya yo me voy a dedicar a esto. Claro, es que mira que esa sensación a veces se recibe desde la misma explicación de la ley, sin estar allá en la insolvencia, en donde uno ya le explica a la persona que, por ejemplo, si está cerca del remate, va a salvar su casa, que se le va a generar la línea de tiempo para que genere una propuesta de pago seria y sostenible en el tiempo, pero que no tiene que tomar la decisión desde el miedo, ¿sí? Desde la tormenta, sino desde la tranquilidad, desde la fe, desde lograr ese acuerdo que le va a servir. Y siendo un poquito, o sea, alargando un poquito tu experiencia, yo tuve una parecida, pero oh sorpresa que el que nos dio todas las soluciones fue abogado de banco. Un señor maravilloso, de una entidad que no puedo nombrar porque pues no puedo, confidencialidad de las, pero de las más fuertes que hay, y oh sorpresa con este abogado, que quería sacarlo al otro lado. Es más, nos dio hasta interpretaciones jurídicas que en su momento yo estaba arrancando y no las tenía muy claras, como por ejemplo el poder lograr un acuerdo de pago con menos del 60% de votación, pero con deudas que originalmente eran superiores. Y yo no lo tenía claro en ese momento y ese abogado fue el que me dijo, mire, esto lo podemos hacer así, 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 este acuerdo se salva, y casi fue el que tomó la vocería de decir, venga muchachos, y cogió a todos los abogados, les dijo qué decir prácticamente en cada comité. Yo dije, si esto pasa aquí, esto es una maravilla. Y se le estaba devolviendo el patrimonio a una familia, que realmente, pues, en principio, buena fe, clarísimamente. Entonces yo digo que esas cosas son maravillosas. El Dios de cada uno nos lleva a eso, y esa llamada que te dicen, doctor, muchas gracias por la llamada, porque es que si usted no me hubiera llamado, yo me había suicidado. Eso queda uno así conmovido y uno dice, esto es lo que, como dices tú, lo que quiero hacer el resto de mi vida. Levantarse apasionadamente a hacer algo, que eso le genere valor a la gente, necesariamente el resto llega. Entonces, oye, qué rico, la estamos pasando de ataque, el tiempo va volando, mire eso, ya nos quedan 15 minuticos, pero creo que tenemos un montón de preguntas y como siempre les digo a todos los que nos acompañan, si no alcanzamos con las preguntas, seguramente las estaremos contestando, se las haremos saber o en un videito aparte. Entonces no se preocupen que lo que tenemos planteado se va a hacer y las que vayan llegando las seguimos haciendo. Bueno, 3 o 4 veces. Los beneficios de la insolvencia sí son ciertos,
¿Sí se suspenden los remates? ¿Qué podemos hacer para que la gente entienda que sí, que realmente es? ¿Será que no le hemos contado suficientemente al mundo lo que pasa? ¿Qué crees que pase? Porque la gente no lo cree. No sé, es que finalmente es un rayito de esperanza que es a veces complicado y más cuando uno está en una situación difícil, que cada pesito cuenta, pues uno ya empieza a ser como un poco más, eh, digamos, no lo sé, como un poco más analítico con las decisiones que toma aquí en lo siguiente y necesita ciertos elementos de certeza, pero la certeza, digamos, que está dada por el ordenamiento legal, es un trámite que así lo establece. Eh, Nada, hay que revisar, digamos, el articulado, pero está ahí, o sea, es ahí, la experiencia los da. Yo creo que yo me dedico a esto hace más de 8 años y he llevado 80.000 procesos de insolvencia en todo el país como operadora y ahora en el mundo de la asesoría. Y realmente es así, o sea, realmente sí se genera la suspensión, lo que les digo, o sea, si usted tiene fecha de remate, o sea, me explico, usted hoy ya conoce cuándo es la fecha de remate de su inmueble y es en agosto, usted tiene la posibilidad de revisar esta posibilidad, que con esto usted tiene todos los términos suficientes para tener un tiempito de planeación y crear su solicitud, que el centro de conciliación se tome su tiempito y estudie la solicitud y que eventualmente en un tiempo ya se genere la admisión al trámite y con eso, ¡pum!, los efectos que entre otras cosas pues tiene ese, que es la suspensión al proceso No, judicial. no. Hay otro tema y es que a veces cuesta creerlo, pero es que para el banco no es negocio quedarse con la casa. ¿Sí? A veces también cuesta creer que para el banco es mejor llegar a un acuerdo. Por favor, sigue. Es que incluso, digamos, incluso puede ser una situación en donde, bueno, o sea, partamos de un hecho súper práctico y es a qué se dedica el banco, a tener flujo de dinero, o sea, a recibir el dinero que nosotros le damos en nuestras cuentas de ahorros o en los pagos que hacemos y ponerlo a circular a través de los créditos. Entonces, finalmente lo que necesita un banco es tener movimiento del dinero. El proceso, digamos, el proceso ejecutivo tarda un montón de tiempo, o sea, eso es un montón de tiempo, mientras finalmente se define en que se pueda generar el remate y con eso se pueda generar el pago. Entonces, finalmente, para el banco, uno es mucho más práctico poder escuchar al deudor en una negociación y que se puedan ir generando unos pagos mensuales. Pero ahora digamos que no, que realmente por las políticas del banco o del acreedor que sea, porque puede ser una persona natural o del acreedor que sea, no se obtuvo esa negociación y se fue una liquidación patrimonial. El procedimiento de liquidación es un procedimiento también que es judicial y esa condición de judicial implica que tarde un poco de tiempo. ¿Cuánto no lo sabemos? Dependerá del juzgado, pero un poco de tiempo. Entonces, finalmente es resolver el asunto de alguna manera muy pronto, porque con un proceso liquidatorio es, bueno, ¿usted a quién le debe a fulano? ¿Cuánto vale la casa? Vamos a dividir esto así, entonces a usted les toca el 25%, taca, 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 a usted el 50%, es más, le quedó un vuelto. Y después divida eso y eso empieza un proceso divisorio que también dura otro poco de tiempo. Entonces realmente no es tan práctico, creo yo. Habrá que revisar cada caso en concreto, pero desde lo práctico no, pues en principio no lo sería. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es cuando uno empieza a entender los beneficios para todos los que integramos la mesa, nos damos cuenta que siempre, siempre, siempre será mejor un acuerdo que irnos a una liquidación. Entonces, Doc nos pregunta, ¿qué es eso que hemos hablado de operadora? ¿Qué significa? Y ¿qué es? Clarísimamente hay gente que dice, ¿qué es ser operadora? Sí, pues digamos que el operador del trámite básicamente es un conciliador, es un abogado que se forma y que tiene, digamos, el conocimiento para adelantar el procedimiento, pero básicamente para instruirlo. Es para dirigir el trámite, agotar cada una de las etapas que tenga el procedimiento y acompañar el trámite desde el trámite en sí mismo, o sea, acompañar el trámite en que todas las etapas se den en estricto cumplimiento de lo que la ley establece, que todas las personas sean escuchadas, que cada situación dentro de la negociación se dé y digamos también procurar porque finalmente se generen propuestas y arreglos. Entonces es alguien que de alguna manera facilita la negociación y que es garante para el trámite mismo. Entonces, eso es un operador.
Ok, para que sea más entendible, es como ese conciliador que ayuda a que las partes se pongan de acuerdo. Para términos de insolvencia se llama operador de insolvencia. Entonces, es esa persona que se encarga de que el proceso se haga como debe ser. ¿Así? ¿Es así? Sí. Es muy 5. bien. Aquí me preguntan, necesito la insolvencia, pero no tengo plata. Doc, ¿qué le podemos decir a estas personas? Bueno, en Proyecta, y creo que Avesa también tiene una política muy similar, pues nosotros digamos que partimos del hecho que todas las personas puedan acogerse, digamos, a los beneficios del trámite de insolvencia y que de ninguna manera el tema del recurso sea una limitante para ello. Entonces, dependiendo de cada caso en concreto, se genera la creación de estrategias para que eventualmente pues, se pueda obtener los recursos que se necesitan y también se pueda aprovechar un poquito el acompañamiento, digamos, de nuestra experiencia en la situación en la que se encuentra. Entonces, dependiendo de cada caso en concreto, pues se revisan qué alternativas hay y se logra con esa persona un acuerdo propio. Además que ahí hay un tema y es que debemos entender que la ley de insolvencia no es solo esa oportunidad jurídica, sino es la oportunidad de volver a nacer. Y eso significa de volver a mí, o sea, a corregir eso que nos llevó a la insolvencia. Normalmente la experiencia nos dice que a la insolvencia uno llega, o bueno, por una enfermedad, pero ahí no es mucho lo que hay que corregir porque pues ya es un tema que se sale de las manos, pero sí cuando fueran decisiones financieras, la pérdida de un puesto, ahí sí hay mucho que aprender, corregir y volver a arrancar. Y pues Doc, yo aquí siento que esto es también una magia, que cuando uno sabe que tiene la tranquilidad de que tiene la posibilidad de resolver la deuda, de sacar al otro lado ese acuerdo de pago, en ese momento generan muchas estrategias para crear nuevos ingresos, para volver a ser esa persona a la que le prestaron 50, 100, 200, ese sujeto de crédito. Es lo que nosotros en Avesa llamamos repotencialización de deudores, que precisamente así como tú lo dices, en las dos empresas tenemos políticas para eso. La idea es devolverle la tranquilidad a ese ser humano para que vuelva a ser no lo que venía haciendo, porque arranqué diciendo vamos a corregir, pero si lo que estaba haciendo en el pasado era lo que le apasionaba, porque lo importante es que ahora nos levantemos, aquí se me sale el multinivel que uno lleva por dentro, ¿no? Mañana, si te gustara, si te pagaran todo, si tuvieras toda la plata, ¿qué te levantarías a hacer? Hazlo, porque bueno, el tema aquí es igual, el tema es, ¿qué es eso que nos apasiona? ¿Qué es eso en lo que somos mejores, en lo que la gente nos reconoce que somos mejores? Eso que hacemos con naturalidad y que le genera valor a la gente. Cuando uno logra encontrar esas dos cosas, el resto inevitablemente, los recursos económicos, ideas, en este país hay muchísima plata y plata buena. Yo creo que una de las cosas que uno aprende con la insolvencia es a vivir sin bancos. ¿Por qué? Porque como, pues, no, lógica razón, está bloqueado en un tema de insolvencia, lo primero que uno aprende a hacer es a vivir sin el financiamiento de los bancos, a vivir de las ideas, a vivir precisamente de cómo estructurar un negocio y increíblemente hay mucha gente que con buenas ideas consigue patrocinios o que su misma idea, como la empieza a desarrollar de a poquito, le empieza a dar los ingresos, primero para que tenga una calidad de vida digna. Por eso lo primero que nosotros hacemos es lo que tú dices ahorita sabiamente, cuáles son los gastos necesarios que usted requiere para poder vivir tranquilo. Agua, luz, teléfono, colegio de los niños, comidas, salud, las cosas básicas. Y después de eso, ¿qué le queda? Y con eso venga, organicemos. Muchas veces parte del tema es estrategia en tiempo. ¿En tiempo de qué? Puede que yo necesite la insolvencia hoy, pero no la puede presentar ya porque no tiene los recursos. Entonces se prepara para que lo haga dentro de 6 meses o dentro de 8 o dentro de un año, pero se va preparando y va mirando el impacto legal de lo que significa no tener la insolvencia en principio, porque muchas veces los efectos legales de la insolvencia llegan no ya, porque no es esa persona que tiene el remate en agosto, ¿sí? Sino que de pronto hasta ahora está iniciando el proceso Del ejecutivo, sí. o ni siquiera hay proceso. O Entonces, ni siquiera, sí, porque también puede ser ese candidato para convalidación. y es que Sí. como una de las estrategias, y yo siempre aquí hago una salvedad, por favor,
respetemos a los cobradores, están haciendo su trabajo. Entonces, a ellos les dan una orden, es más, es un robot que los pone a llamar a mediodía, por la mañana y por la noche. Entonces, a esa persona lo que hay es que transmitirle y decirle, oiga, hay unas condiciones mínimas, por favor, una llamada al día, no tres, ¿sí? Decir, ya Sí. Y como uno de los efectos de la insolvencia, no, de dejar de pagar, es que a uno lo empiezan a llamar los bancos, es decir, los nuevos amigos, los nuevos mejores amigos, pero la familia, los amigos, el entorno dejan de llamarlo. Es más, ya a uno no le contestan. A veces uno extraña esa llamada del cobrador. Oiga, el cobrador me llama. Ya cuando ni el cobrador me llama y ya empiezo a estar mal. Entonces, todo esto, ¿para qué lo digo? Porque es que al final, lo digo con mucho respeto, yo conocí la insolvencia más por abogado, por ser deudor, por ser usuario de la insolvencia, y a mí se me partió la vida antes y después de la insolvencia. Entonces, lo que yo busco en este momento, y precisamente es donde uno se encuentra a grandiosos, esto lo he dicho en 1000 escenarios, seres humanos como la doctora Adriana, que más que muy buenos profesionales son seres humanos. Yo la he visto en los roles de operaria, de asesora, y siempre, siempre, siempre está dentro de todos los términos legales clarísimamente, buscando lo mejor para las partes, y lo mejor para las partes siempre es un acuerdo. Y cuando realmente el acuerdo ya no se va, pues necesariamente hay que ir a una liquidación. Entonces, con esto lo que siempre les he dicho a todos es la insolvencia es la oportunidad de volver a nacer. Doc, regálanos esas redes sociales donde estás, los teléfonos para que te puedan ubicar, porque seguramente hay mucha gente que querrá hablar contigo, ya no querrá hablar conmigo. Entonces, para que por favor nos los recuerdes, de todas maneras nosotros los vamos a colocar en pantalla. Sí, Doc. Ya te los dejo aquí en pantallita todos para que nos sigan, Okay. por favor. Perfecto. Bueno, una última pregunta, y es más desde lo práctico. Todos quisiéramos que este fuera un proceso muy rápido, pero en un proceso entre el momento de la presentación y la liquidación o el descargue de deudas, desde tu experiencia, ¿cuánto se puede estar demorando? Es una pregunta bastante compleja porque no podría Siempre. decirlo. No hay manera porque además eso depende un montón también de en qué juzgado caiga, ¿sí? Y qué liquidador nombren. Entonces es complicado, pero digamos que lo partiría en dos situaciones y es un primer momento es la negociación de deudas, que eso eventualmente yo radico hoy y mi solicitud está súper linda, está súper bien. El operador da admisión, que digamos puede pasar en la semana siguiente, para efectos prácticos, ahí él ya decide dar admisión. En mes y medio o en 20 días hábiles es la primera fecha de audiencia. Y eso podría o resolverse en una sola audiencia, que es muy, muy extraño, porque normalmente ahí podemos agotar muchas etapas, pero digamos que suspendemos para que el abogado vaya y toque las puertas del banco y le muestre la propuesta y en la siguiente nos traiga una respuesta. Entonces eso puede tardar, digamos, más o menos 2 meses, 2 meses y medio, hasta 6 meses, el proceso de negociación. Y de ahí para adelante, digamos que no logramos la negociación, nos vamos a una liquidación y ahí sí ya la respuesta es bastante compleja porque lo que les digo, podría eventualmente resolverse en el término de 2 años, año y medio Yo siempre o digo, entre hasta 6 meses cinco y 5 años. años. Yo en Montería fue uno de mis primeros procesos de insolvencia como operadora y ese proceso creo que todavía no se ha terminado la liquidación. Y eso fue más o menos en el 2017, 16, o sea, eso, pónganle ustedes que todavía el asunto no se ha resuelto. Y hay procesos que en un año y medio, como tú dices, salen. Ya De están todas maneras, el gran mensaje es que los beneficios se tienen desde el momento en que se admite. en la admisión. Entonces, nada, Doc, muchísimas gracias. También por respeto a la agenda, siempre a las 8 terminamos. Entonces, mil gracias. Seguiremos hablando. Seguramente esto da para que otra horita nos volvamos a reunir. Y Doc, muchísimas gracias por tu tiempo.
por habernos acompañado aquí en Avesa. Listo, mi doc. Muchas gracias a ustedes. En verdad, muchas gracias. Voy a dejarles aquí ya enseguiditas nuestras líneas de contacto para que la persona que esté interesada en contactarnos, en que nos encontremos y podamos tomarnos un cafecito y hablar de esto, pues podamos hacerlo. Perfecto. Perfecto, Doc. Entonces, si no, en las redes sociales los van a encontrar, también los vamos a colocar. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazote. Cuídate mucho. Abracito, gracias. Chao. Chao.